Bien, buenos días con todas y todos. Un gusto contar con ustedes y quiero comenzar dándoles la más cordial bienvenida a este inicio de una serie de webinarios que vamos a tener. Como ustedes saben, la Pontificia Universidad Católica acaba de arrancar un programa de maestrías virtuales. Estamos muy contentos por eso, porque ciertamente esto ha permitido llegar y contemplar procesos formativos en toda la geografía del país. Y nos ha parecido que si, digamos, conforme desarrollamos la estructura propuesta en la maestría de urbanismo, nos parece muy importante abrir un debate sobre un elemento que ha transformado de manera profunda, sustantiva, la manera en que pensamos e intervenimos en la ciudad. Si la ciudad ha sido de alguna manera el escenario privilegiado, digamos, el escenario concentrado, en donde se han discutido no solamente los determinantes globales, sino la propia agenda urbana. Y en ese sentido, nos parece importantísimo incorporar este debate a la reflexión y al proceso formativo de cada uno de ustedes. Por eso, como hemos comentado, vamos a hacer una serie, digamos, de webinarios. Hoy comenzamos, arrancamos, inauguramos este esfuerzo para poder tener un conjunto de voces y de reflexiones fundamentales en relación a esto. El día de hoy vamos a comenzar con una aproximación absolutamente valiosa e interesantísima, que no dudo en que ampliará un poco las dimensiones de comprensión de cómo miramos efectivamente la ciudad. Hoy vamos a comenzar con una mirada un poco más global, más histórica, de cómo efectivamente las pandemias, las que hemos tenido a lo largo de estos siglos, han modificado y han cambiado nuestra forma de pensar la ciudad, ¿no es cierto? Hoy vamos a tener esta aproximación que es interdisciplinaria, global, interesantísima. Y para eso tenemos realmente la alegría de tener ahora a Doris Tarchopoulos. Doris es arquitecta, es especialista en vivienda de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, y es también doctora en urbanismo y fue premio extraordinario de doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña. Su tesis es sobre el plan de Le Corbusier para Bogotá. Durante sus estudios de doctorado en Barcelona, fue profesor asistente del Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña en las maestrías de vivienda y de proyectos y trabajó también en un estudio de arquitectura en el MBT durante 6 años. Es investigadora principal en trabajos sobre calidad y patrones de vivienda en Bogotá y sobre las interacciones urbanas y la movilidad futura. Fue fundadora y directora del Instituto de Vivienda y Urbanismo de la Universidad Javeriana y actualmente es profesora titular de la Facultad de Arquitectura y Diseño y directora de la Maestría de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Javeriana. Realmente es un gusto, Doris, contar contigo y quiero agradecerte el tiempo, el esfuerzo, la dedicación que supone tu participación. Estamos honrados de contar contigo y muy contentos. Hace unas, creo que semanas o meses coincidimos en algún evento que nos invitó Cepal Ilpes y no tuve ninguna duda, digamos, en pedirte que nos acompañes en esto por la calidad, por el enfoque de tu aproximación. Vamos a tener, digamos, una horita de trabajo. La idea es que en ese tiempo Doris pueda tener los primeros 30 minutos para comentarnos un poco sus ideas, su enfoque, y luego podemos tener una segunda parte en donde podremos hacer comentarios, preguntas y discusiones. Lógicamente un ambiente cordial, relajado, ¿no? A veces los medios telemáticos nos ponen a todos tensos, pero estamos en un grupo de trabajo, en una comunidad de aprendizaje, ¿no? En una comunidad de aprendizaje de temas que nos apasionan. Así que con ese espíritu, Doris, bienvenida. Una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros y te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Eh, la idea es como compartir mis ideas o los pensamientos respecto a la disciplina en un momento en el cual el urbanismo y su práctica, que es la planeación urbana, se han vuelto o siempre han sido disciplinas de emergencia. Intentaré en 30 minutos explicar la trayectoria del urbanismo en relación con las pandemias y a ver, vamos a ver, compartir pantalla. Un momento.
Un momento que aquí en el... Aquí está. Esperemos que cargue. ¿La están viendo todos? Sí, estamos ya, Sí. tranquilamente. Muy bien. Estas Entonces, pues, cosas pasan normalmente, así que todos con tranquilidad. Muchas gracias una vez más, sí. Doris. Bienvenida. Te Sí, escuchamos. Augusto, muchas gracias. Muchas gracias a la maestría de la Universidad Pontificia, a la invitación. Pues esas cosas nos ponen un poco nerviosos, pero intentaré que vaya todo bien. Bueno, el título de lo que lo voy a compartir el día de hoy se llama Reflexiones disciplinares en tiempos de pandemia. La idea es tratar de ver cómo a través de la historia se ha llevado a cabo la reflexión en este sentido. Por ejemplo, voy a compartir con ustedes una representación de un artista de Bruegel el Viejo del siglo XVI, porque siempre la humanidad ha estado preocupada por representar, dibujar, incluso en la caverna, la vida cotidiana, o sea, lo que acontecía, y sobre todo también los eventos especiales. Y en este caso, él representa la peste negra en la Baja Edad Media en Europa, donde básicamente se nota la angustia de los ciudadanos de una ciudad amurallada, de una ciudad medieval, donde no solamente los ricos, los pobres, los curas, los payasos, los obreros, los artesanos, todos se ven afectados por la peste, es decir, por la muerte, una cuestión colectiva. Y pues se describe dramáticamente en esta imagen como también en épocas contemporáneas, pues el cementerio de víctimas para COVID-19 en Sao Paulo, Brasil, también nos presenta una imagen muy dramática, muy contemporánea en tanto que ya se refiere al uso de la fotografía, pero también contemporánea en cuanto al trazado de las tumbas o de las excavaciones para la sepultura de los muertos por la pandemia. Pero ¿qué ha pasado entre esta imagen y esta imagen? Miremos, porque las pandemias han sido muchas. Por ejemplo, tenemos aquí la representación de San Carlos Borromeo y la primera peste de Milán de 1576, donde eran los religiosos quienes bendecían a los apestados, a los enfermos, por la calle, iban rociándolas con agua bendita. En ese momento se creía que era una cuestión divina, que era un problema divino y que era un castigo de Dios la peste. Pero también hoy en día vemos cómo la arquitectura ha respondido al tratamiento también y la tecnología de este tipo de cosas, y ya no es la religión, sino la ciencia quien está dando soluciones, en este caso a la pandemia de COVID-19. Efectivamente, también en Milán y en el hospital San Rafael. Pero en la segunda peste de Milán de 1628, ya estamos en el siglo XVII, también son los curas los que básicamente van por la calle ayudando a los apestados. Y en este caso vemos a 4 jesuitas, uno de rango mayor con el gorro rojo y los otros 3 vestidos de negro, tratando de ayudar, dándoles limosna y dándoles consuelos a los apestados, como si en ese momento la religión fuera lo único que curara la peste. Pero volvemos a Milán en el COVID-19 y básicamente son los científicos, es el cuerpo médico, es la ciencia, es la tecnología, es la arquitectura para la salud, finalmente, quienes atienden este tipo de cosas. Pero también en el siglo XVII los médicos se inventaron un traje para ir atendiendo a los enfermos de la peste. Se daban cuenta de que era una cuestión que se contagiaba con el contacto con las superficies, pero también con el paciente. Por lo tanto, había que tener un gorro, una máscara, una gafa protectora de los ojos, un vestido de cuero que era impermeable, zapatos de cuero y pues una vara de una campanita que iba avisando que él iba recorriendo pues la ciudad para ir atendiendo a los apestados. Hoy en día también tenemos algo parecido, pero claro, en este caso con derivados del petróleo, las mascarillas, la máscara protectora
de cara en general, los gorros y los vestidos. Más adelante ya existen hospitales. Por ejemplo, Goya representa el Hospital de Apestados en el siglo XIX, a principios del XIX, en Madrid, cuando la peste asoló Madrid. Pero ya hay una infraestructura para atender los apestados. Y en este caso, Madrid también, incluso con el COVID-19, lo que hace es utilizar un pabellón ferial para atender a los enfermos menos graves y darles cama, oxígeno y atención primaria en este hospital improvisado de IFEMA. Pero también empezamos a ver ya en el siglo XIX el papel ilustrado, esto es en Londres, donde registran en los periódicos la forma de cómo limpiar las calles. En este caso eran los bomberos, que era un carro donde había un tanque que se bombeaba el agua para limpiar las calles. En ese momento todavía no está inventada la máquina. Y al mismo tiempo es la misma tecnología que se usó en la desinfección de las calles y las plazas, en este caso, como vemos en la imagen, de la Piazza del Duomo de Milán. Igualmente se elaboraban mapas. Esa es la epidemia del cólera entre 1902 y 1910, de cómo vino de Asia, en este caso de India, cómo viajó por el mar, cómo se metió por el Golfo Pérsico, cómo subió, cómo viajó por el Mediterráneo, cómo atacó a Europa y cómo contabilizó el número de muertos. Pero hoy en día tenemos la cuestión instantánea por internet, georreferenciada, de la Universidad de Johns Hopkins, que hoy en día pues, nos mantiene al tanto de la evolución de la pandemia. Básicamente esto no es nuevo. Tenemos que en el siglo XIX hubo 6 pandemias de cólera, donde murieron 12 millones de personas. Y también tuvieron en Europa, sobre todo, y en el mundo en general, muchas muertes, toda vez que la ciudad en la cual se llevaba a cabo o vivía esta gente y en medio de la revolución industrial, pues presentaba condiciones insalubres y el contagio y la contaminación también eran algo que ayudaban a propagar las enfermedades. Entonces tenemos de la gripa española 50 millones entre 40 y 50 millones de muertos en el mundo, las 6 pandemias de cólera, la plaga de la peste, 12 millones, bueno, ya más adelante en 1950 la influencia, la gripe influenza, la primera gripe aviar, luego la gripe del pato, hasta que llegamos al COVID-19. Pero ¿cómo eran esas ciudades europeas? Básicamente aquí les traigo un grabado de París, del barrio de Le Halles, que hoy en día es un barrio que ha tenido muchas intervenciones desde el Pompidou y todo el esponjamiento de esa primera intervención. Primero Le Halles, que fue un proyecto desafortunado, después la intervención del Pompidou, que en principio fue muy criticado, pero la idea era esponjar el tejido, o sea, abrir huecos para que entrara la luz y el sol y que hubiera espacio público para todos. Vemos aquí el mercado de Le Halles en esta parte, por esta parte. Vemos acá la plaza también asociada a Le Halles, pero también estamos viendo los edificios, cómo están pegados unos a otros, cómo hay un centro de manzana colmatado y solamente los edificios tienen una fachada. Por lo tanto, las condiciones de higiene, de ventilación e iluminación están casi que secuestradas por la arquitectura y por la forma de la ciudad en ese momento. Toda vez que en 1849 pues también hay hay una ola migratoria muy importante del campo a la ciudad, porque ya las ciudades se han industrializado. Y eso no solamente pasa en el caso de París, también en el caso de Londres. Les traigo aquí un recorte de periódico ilustrado, donde vemos que la corte del rey cólera, básicamente eso es el pueblo enfermo. Las basuras en las calles, los niños jugando con las basuras, jugando con las ratas,
la gente muerta de hambre y buscando las basuras algo que comer, los edificios en un estado de hacinamiento tremendo, y en este caso no solamente hay hacinamiento al interior de los edificios, sino también en el espacio público. En ese momento no hay acueducto en las ciudades. Básicamente el agua se extrae de pozos freáticos que tienen canales directos con el río Támesis, y el río Támesis es el sitio donde se desechan todas las materias fecales y los desechos domésticos y los desechos de las fábricas, de los mataderos, etcétera. Y por lo tanto, esa agua freática que viene a los pozos ya viene contaminada del agua del río Támesis. Por lo tanto, los pozos dispensarios de agua son dispensarios de muerte, porque allí viene la transmisión de la enfermedad como el cólera. Y el papel ilustrado de los periódicos de Londres sigue haciendo alusión a cómo el río sigue siendo como la vía o la autovía o la gran vía a partir de lo cual se transmite la muerte. Estamos en plena industrialización. Las industrias incluso vienen y se colocan al lado de los ríos porque necesitan el agua para mover su maquinaria, pero también necesitan el agua para desechar el agua que entra, pero que también que sale y con los desechos al río. Las fábricas también hay mucho hacinamiento, muchísimo hacinamiento de trabajadores, y esos trabajadores que han llegado del campo a la ciudad, París, empiezan a vivir en tugurios, como los conocemos en América Latina, en la periferia de la ciudad. Casas construidas con desecho, calles de tierra, pisos de tierra, sin agua potable y sin drenaje. Y un hacinamiento bastante importante dentro de esas casas prefabricadas con material de desecho. Básicamente, estas son las viviendas obreras en Europa a finales del siglo XVIII y principios del siglo XX. Esto es París de finales del siglo XVIII. Esta es la París que remodela Haussmann, donde Haussmann tiene un mandato, lo encargan de la prefectura de París para su remodelación, y tiene varios objetivos. En primer lugar, alinear las calles para tener una mejor circulación de los carruajes y de los caballos, de regularizar ese trazado medieval primigenio en diagonales, en líneas rectas, también para higienizar un poco la ciudad, pero también con opciones estratégicas para tratar de dominar la turba de los manifestantes que se manifestaban contra la burguesía, en tanto que la clase trabajadora y la tradición de la manifestación en París ha sido parte de su cultura. En ese momento protestaban contra la burguesía por la explotación también de la mano de obra industrial, y se enfrentaban a la policía y por lo tanto necesitaban calles rectas para dominar estratégicamente todas estas turbas. Esto es Barcelona. Los lavaderos de ropa eran lavaderos comunitarios donde había una llave de agua o un nacimiento de agua donde la gente iba a lavar la ropa, pero también había una fuente común donde iban con cántaros a coger el agua para resolver la vida cotidiana. O sea, con un cántaro de estos cocinaban, se aseaban la casa, lavaban la ropa al interior de la casa. Y había un servicio que llevaba los cántaros a domicilio, y la gente bajaba y recogía sus cántaros para el agua de la vida cotidiana. Tengo fotografías de estas, pero no las comparto porque son un poco desagradables. Lo mismo sucedía con la basura y los desechos humanos. Básicamente el inodoro era una silla de madera con un balde de madera debajo de la silla y con una tapa que también se le entregaba al señor que pasaba por un carro, y se pagaba por ese servicio. Pero se convivía con los desechos humanos, con la basura, y no había agua potable desde la recepción, ni tampoco su desecho. Esto es Barcelona.
las epidemias de cólera en Barcelona, la tuberculosis y la peste hizo muchos estragos en ese centro histórico, y es lo que hace que Ildefonso Cerdá conceptualice la palabra urbanismo, y a partir del urbanismo lo describa en sus libros y tratados como una ciencia que se ocupa casi que de la salud de la ciudad en tanto que marca la forma como debe transformarse para ser saludable, pero también para ser eficiente. Tenemos la diapositiva de arriba, el centro histórico, y cómo plantea 3 vías para airear ese centro histórico con calles estrechas, medievales, edificios altos, con poca iluminación y ventilación y con mucho hacinamiento. Y es cuando él plantea el ensanche a partir de una manzana cuadrada que de eje a eje vial de 99 por 99, achaflanada, y donde el tipo edificatorio va a permitir que la luz, el aire y el contacto con el verde sea democrático para cualquier habitante de esa ciudad. Él describe con lujo de detalles cómo debería ser esa disciplina del urbanismo, incluso conceptualiza, es el primero en conceptualizar, es la palabra urbanismo, y dice de lo que se debe ocupar. Básicamente la manzana, Cerdá, lo que tenía era un patio interior y 2 fachadas, un edificio con 2 fachadas, el patio interior verde, y las 2 fachadas permitían la iluminación, la ventilación cruzada, utilizando el sistema Venturi, que el aire entra por un lado y sale por el otro, y asoleación también de esas 2 fachadas. Pero además se inventó todo el sistema de canalización de aguas servidas, o sea, cómo el acueducto podía llevar el agua limpia, por un lado totalmente distinto al que se evacuaban las aguas sucias. Como lo vemos en las secciones, también inventó la sección de la calle, no solamente que incorporara el sistema de acueducto y alcantarillado, sino también que incorporara de manera jerárquica el tránsito de vehículos. En ese momento ya empezaba la noción del vehículo motorizado, y él preparaba también la ciudad para que el tránsito del vehículo motorizado, incluso el tranvía, funcionara correctamente por las calles. París hace lo propio también y diseña los diferentes tipos de alcantarilla, pero incluso empieza a culturizarse la población en cuanto al baño. El baño era algo que era suntuario. La limpieza, la higiene, el hábito de limpieza y la higiene no existía como lo conocimos ahora. Vemos acá un papel ilustrado de cómo puede ser un balneario público en Londres donde la gente va y se baña, pero también puede tener una cuestión lúdica en tanto que puede jugar cartas, puede tomar el té, puede tener una reunión de amigos mientras hace su ritual de higiene. Pero también las ciudades se ocupan de construir equipamientos públicos que tienen que ver con el baño. No había baños en las casas, por lo tanto, esas fuentes donde ya se retoma el agua limpia, también sirven de baños públicos, en este caso en Londres y en este caso en París. Y viene a ser un equipamiento público muy importante para las ciudades, toda vez que ayuda a recoger pues, desechos que tradicionalmente se conservan en la casa hasta que el funcionario en su carro pase a recogerlos. También empiezan a aparecer los lavaderos públicos como un equipamiento importante y los mercados públicos como un equipamiento público. Principios del siglo XIX, entonces, las ciudades empiezan con una revolución grandísima. Empiezan a abrir las calles para introducir el alcantarillado, pero también los tubos del acueducto. El acueducto se inventa nuevamente, ya que los romanos se lo habían inventado, el medioevo se les había olvidado, pero aquí vuelve y se inventa el acueducto las ciudades se reforman en ese sentido. Y tenemos un papel ilustrado también de la Exposición Universal de París de 1900, donde la gran atracción son los muebles de baño. Los muebles de baño tipo bañera, lavamanos, duchas, etcétera, como un espacio que se empieza a incorporar al programa de la casa, una cosa que no estaba incorporada anteriormente.
La respuesta de los alemanes, muy prácticos en ese momento, es la zonificación. En este caso, el que se inventa la zonificación es Adíquez, en Altona, que es una región que está pegada a Frankfurt, que hoy en día hace parte del Gran Frankfurt, donde empieza a separar las actividades. Él se da cuenta que la industria no puede estar al lado de la vivienda, que es necesario tener un comercio de proximidad para resolver las actividades cotidianas de los artesanos, los zapateros, los boticarios, los panaderos, etcétera, alrededor de la casa para resolver la vida cotidiana, pero separa la industria contaminante de la vivienda. Pero también hay una respuesta muy importante, en este caso Howard plantea el modelo de ciudad jardín tratando de huir de ese Londres pestilente. Es que si buscan en internet las imágenes de Londres en ese momento y los que escribían los autores en ese momento es que no se podía vivir en Londres. La mortandad era altísima, la pestilencia era indescriptible. Entonces, él se inventa un modelo respondiendo a ese problema, así como Cerdá también responde a ese problema con el urbanismo, y Howard del 1903, ya como 60 años después de que Cerdá se inventa el ensanche, propone el modelo de la ciudad jardín. Y esto es apoyado en las tecnologías, en este caso apoyado en la tecnología del ferrocarril, que en 10 minutos podía tener en contacto el que viviera en un núcleo urbano de estos, tener contacto con Londres en 10 minutos con el ferrocarril, pero también con la tecnología del teléfono. El teléfono que le permitía comunicarse con Londres y tener un intercambio, una conversación instantánea a través del teléfono. Bueno, Eugene Enart en Las ciudades del futuro en 1910 también hace lo propio, pero en este caso él proyecta la sección de la calle también incorporando la tecnología del ascensor. De alguna manera, de un lado pinta la calle actual, la sección de la calle actual, que es muy sencilla, que tiene un tráfico por arriba, pero él aprovecha, mete transporte subterráneo, incluso de carga, de pasajeros, actualiza la infraestructura para el acueducto y las aguas negras y utiliza el ascensor. Y podríamos decir que también incorpora un dron a la sección de la calle, muy futurista. En París, 1918, así vivía la gente. Esas son fotos de ese momento en París. De adentro podemos ver que adentro, en un mismo espacio se dormía una familia de 2, 4, 6, 4 niños, un adulto y el dueño y el padre que debe estar trabajando en un solo espacio. Se cocinaba, se aseaba, se lavaba la ropa y se dormía. Pero eso no solamente era adentro, las calles también estaban colmatadas de gente, tal y como lo mostraba el papel ilustrado de Londres. Tanto que París lleva a cabo una investigación donde se queja de los huérfanos que están por la calle, de que hace falta equipamiento para los huérfanos porque abandonaban los niños, pero también identifica unas áreas que están enfermas de la ciudad. En este caso señaló en rojo el área de Leal, que es la más grande, y el área del Marais, que es la más pequeña hacia abajo de la diapositiva. Y Francia emite una ley de expropiación de inmuebles insalubres, que los vemos atrás de la fotografía de este niño. Con la expropiación de edificios insalubres, y esto existe, el decreto, la ley, y qué es lo que se debe hacer: desalojar a la gente, buscarles otras casas, tumbar los edificios, pero los franceses en este caso piensan en la tabula rasa. Es la primera idea que les viene a la cabeza. Esto hay que erradicarlo de raíz. Y de hecho ellos son pues los defensores y los que inventaron la renovación urbana, renovación en materia de borrar y hacer de nuevo. Le Corbusier, típico arquitecto oportunista, aprovecha la ocasión de que el Marais, aquí abajo, y un poquito más arriba, Leal, van a ser expropiados y derribados para plantear su plan Voisin, financiado por la industria del automóvil de la marca Voisin,
donde él aprovecha, pero exageradamente, para incursionar en lo que debe tener una ciudad. Iluminación para todos en esos rascacielos cruciformes, iluminación y ventilación para todos los lados de esos edificios, en contacto con el verde, calles rectas para favorecer la máquina y el tránsito de la máquina, de ese nuevo automóvil que tiene que entrar a la ciudad como sea, y por lo tanto la ciudad tiene que adoptarse a eso. Y por lo tanto plantea esta imagen tan criticada, pero básicamente lo que él estaba haciendo era una respuesta anticipada de la aplicación de la noción de las cuestiones de higiene y de funcionalidad para el automóvil de la ciudad, de manera, incluso podríamos decir ingenua, pero muy adelantada. En ese momento se crean los congresos internacionales de arquitectura moderna, todos los arquitectos entonces se vuelcan a hacer investigaciones de cuál es el mínimo existencial, y así como empiezan a distribuir las actividades en la ciudad, también hay que distribuir las actividades en la vivienda. Por ejemplo, tenemos que tener espacio para comer, distinto del espacio para cocinar, distinto del espacio para dormir, distinto del espacio para asearse. Y es cuando la vivienda empieza a espacializar sus espacios para que no haya un tránsito de los virus y las bacterias entre un lugar y otro, y haya iluminación y ventilación. Pero acuérdense que Le Corbusier también propuso, y la gente se olvida de esto, un modelo urbanístico donde hace el inmueble villas, y lo que hace es apilar las villas que él había proyectado de manera individual durante los años 20, incorporando el jardín dentro del edificio, y al mismo tiempo teniendo un patio interno. Los holandeses hacen lo propio. El movimiento moderno incluso dice que los muebles tienen que ser de fácil limpieza e higiene, que no pueden acumular el polvo. Se acaban las cortinas, llegan las persianas metálicas que se pueden limpiar, empiezan los nuevos materiales de fácil limpieza, higiene, ventilación, iluminación, etc. De hecho, la cuestión por la luz, y traigo aquí el sanatorio antituberculoso de Arbara Alto, busca la iluminación y ventilación, es el mejor ejemplo de esos muebles con tubos de bicicleta absolutamente limpios, ventanas de piso-techo, un solario para tomar el sol. El sol se vuelve básicamente el que cura todas las enfermedades. Aquí tenemos el sanatorio antituberculoso en Francia, donde ahí sacan la gente a tomar el sol. También aparecen las escuelas al aire libre en el Reino Unido, Francia, a principios del siglo XX, donde los niños sin camisa toman clase al aire libre. Y en este caso tenemos a la derecha una escuela francesa muy bien diseñada. Ojalá pudiéramos tener esos salones de clase hoy en día para volver a la universidad, donde hay una puerta plegable que permite la entrada del aire, y del sol y el contacto con el verde de los estudiantes. Muy bien, pero eso no solo ocurre en Europa, esto es Nueva York, esto es el Central Park de Nueva York. Hay una migración bastante fuerte, toda vez que es una ciudad muy industrializada. También hay mucha investigación en cuanto a las condiciones de vida en Manhattan. Se clasifican los edificios por densidades, porque claro, el hacinamiento básicamente es lo que, según ellos, incide en las enfermedades, y esto es el hacinamiento en una casa, un cuarto de renta en Nueva York. En este caso es Nueva York, lavaban la ropa, cocinaban igual que en Europa, y todo en el mismo lugar. Los trabajadores también en el mismo lugar, vivían, dormían, cocinaban, saciaban en el mismo lugar y trabajaban en el mismo lugar. Básicamente, estas eran las condiciones de vida de Manhattan a principios del siglo XX. Entonces, en Nueva York también proyecta esa nueva Ámsterdam, y esa nueva Ámsterdam incluye un sistema de acueducto donde los lagos del Central Park no es porque sean cuestiones paisajísticas, son reservorios de agua que tienen que ver con el acueducto. Básicamente, aquí tenemos Central Park y cómo se va recogiendo el agua y cómo básicamente se reparte a partir de
de esos reservorios y del gran acueducto que está, el acueducto de Crotón, que está al sur de la ciudad. También implementan los baños públicos en Norteamérica. También piensan en los rascacielos cruciformes de Le Corbusier como la solución de la ciencia para la ciudad, pero también en los Estados Unidos piensan que el suburbio es la salvación contra la amenaza de las enfermedades urbanas. O sea, la vida suburbana es la que te va a evitar de la muerte, de la difteria, de la fiebre escarlata, etcétera, etcétera. Y con la invención del automóvil del señor Ford, aquí presumiendo, o con la Exposición Universal de Nueva York de 1939, Futurama de General Motors, pues empieza el automóvil a tener protagonismo en la ciudad. Pero también el transporte masivo. Nueva York se preocupa, en este caso, por construir las diferentes rutas de metro, aprovechando el acero. Básicamente son construcciones, es un edificio en acero que se construye debajo de la tierra y en ese momento pues las excavaciones las sacan a lomo de mula y aprovechan también para la conducción y para instalar los tubos y la conducción de agua potable y alcantarillado. No sé cómo voy de tiempo. Viene el suburbio, el crecimiento del suburbio basado en el automóvil, la industria de electrodoméstico asociada al suburbio, toda clase de aparatos para el suburbio, el centro comercial asociado también al suburbio, la cocina integral y los aparatos de la cocina integral para facilitar la vida del ama de casa. Es lo que mueve y lo que empieza a mover la industria en ese sentido asociado al suburbio, casas absolutamente prefabricadas que en 24 horas se podían armar y se podrían incorporar los electrodomésticos como el modelo Levittown, por ejemplo, que fue muy famoso en Estados Unidos, y por supuesto el centro comercial. En este caso todo zonificado, el centro comercial en un lado, la vivienda en el otro, el trabajo en el otro, toda vez que eso generaba la necesidad de tener automóvil, básicamente en función de eso. Pero eso no solamente pasa en Europa y en Estados Unidos, pasa también en Colombia. Aquí estamos en los años 50 en Colombia, un papel ilustrado de que se habla de la fiebre tifoidea y cómo la orina y los excrementos de convalecientes de tifoidea infectan las aguas servidas y cómo ese bacilo entonces se transmite a través de no solamente de las hortalizas, sino también de la leche, de la vaca que come el pasto, de esas aguas contaminadas, etcétera, etcétera, el círculo vicioso famoso, y sobre todo de los pozos de agua que todavía no había alcantarillado que cubriera toda la ciudad en ese momento. Estamos hablando de 1950, Bogotá, capital de Colombia. Y en ese momento, el Departamento de Estado norteamericano, para contrarrestar la expansión del comunismo en América Latina, canaliza un paquete de ayudas para que haya unos planes reguladores a partir de los cuales se construya unas ciudades modernas con unos ministerios y unos centros cívicos potentes que den cuenta del avance de la modernidad en las ciudades. En este caso, las Naciones Unidas contrata a un extranjero, Jorge Kidevi, que hace un censo que dice que los extremos de miseria en los barrios obreros. Vemos cómo vive la gente en Bogotá, nada distinto a cómo vivía en la Nueva York industrial o en la Europa industrial. Y es cuando se contrata a José Luis Sert y Paul Lester Wiener, asociados con Le Corbusier, para hacer el Plan de Bogotá. Plan de Bogotá, básicamente, en ese momento, Le Corbusier lo propone con una estructura ecológica principal que tiene que ver con, en este caso, y les voy a señalar, un momento,
La montaña, o sea, el límite superior son los cerros orientales, por eso la ciudad no sigue hacia allá, pero las líneas verdes que bajan de esas montañas son las escorrentías de los ríos y quebradas. Entonces dice Le Corbusier, básicamente la geografía, el régimen de los vientos y la soleación son los que van a marcar el planeamiento de la ciudad de Bogotá. Y dice que lo primero que hay que tener en cuenta es que los parques, los equipamientos, los colegios, las guarderías y las rutas peatonales y de bicicletas se realicen a través de estos ejes verdes que van a atravesar todos los barrios. Y baja de escala, y al bajar de escala proyecta el sector, dice que el sector es la unidad de barrio que llama en este plan, pero que ya después cuando lo escribe le llama sector, que está encerrado por unas vías que están jerarquizadas. En las vías rojas son los usos mixtos, es decir, los comercios de proximidad, pero en la escorrentía de las quebradas es donde localiza los equipamientos, las escuelas, los deportes cotidianos, los paseos, pero también los mercados, las plazas de mercados y guarderías y ese tipo de equipamientos. Y el modelo de vivienda que propone es el modelo de vivienda Una casa, un árbol que ya Le Corbusier y José Luis Sert habían propuesto para el Plan Maciá de Barcelona. Básicamente, lo que hace es plantear en Bogotá, de acuerdo a las condiciones del lugar y a la sociedad que encuentra, el acceso al sol, el acceso al espacio y el acceso al verde. Los principios de la ciudad radiante y de sus estudios de cómo el sol, según las épocas del año, puede ayudar el deporte, el espacio libre, etcétera, etcétera, a esto. Colombia empieza a construir la vivienda pública a partir de este modelo, ahí lo vemos. También posteriormente Herman Samper hace un estudio de normas mínimas de urbanización y de servicios públicos para que la urbanización clandestina, la urbanización marginal, la urbanización informal, la urbanización pirata, en coordinación con la Secretaría de Planeación, proyecte sus barrios y no haga locuras y proyecte sus barrios de tal manera que cuando se legalicen el Estado pueda trazar o continuar con las vías de acueducto y de alcantarillado. Aquí lo vemos. Y tiene que ser un sistema abierto, a partir de lo cual ese damero permita la introducción de las infraestructuras que a su vez cuenten con un centro, con una centralidad donde pueda haber equipamientos de proximidad para esos barrios y plantea varios modelos de manzana. En efecto, estos barrios se llevaron a cabo, hoy en día son barrios consolidados de Bogotá con unas características interesantes en cuanto a su espacialidad y contaban inicialmente con ese acueducto comunitario. En ese caso, por lo menos tenían una pila de agua potable mientras el municipio alcanzaba a hacer las obras de urbanización. Posteriormente, en los años 80, vuelve y se propone un nuevo plan para la ciudad, se llama Ciudades dentro de la ciudad, divide la ciudad que ya ha crecido más allá de lo del plan de Le Corbusier y propone distritos también autosuficientes, una vía arteria que lo rodea, paraderos de buses, vías peatonales al interior, zonas de control, una centralidad, comercio local, servicios de educación institucionales e incluso artesanado local, industria local. Pero otra vez, básicamente lo que volvemos de la idea son de partes de la ciudad autosuficientes. Esto vuelve y se retoma a finales de los años 90 por Richard Rogers cuando plantea el Urban Task Force, pero también por Mike James de la escuela de Cambridge, donde dice que la forma urbana sostenible y la ciudad compacta es lo que se debe tener en cuenta, de pedazos de ciudad autosostenibles, compactas, continuas, contiguas, caminables. Esto también lo propone Barcelona al mismo tiempo y Ricky Burdett del London School of Economics también plantea el nuevo sistema. Quiere decir que eso de la ciudad de los 15 minutos, pues no es nada que se hayan inventado recientemente. De hecho, aquí lo pone Le Corbusier en una de estas cosas,
bueno, no está acá, pero dice que sean recorribles en 15 minutos, encuentren todo. Muy bien. Recientemente la Organización Mundial de la Salud, y ya voy terminando, ha sacado un comunicado sobre las ciudades saludables. Y las ciudades saludables no solamente de cara a la pandemia, sino de cara al tipo de enfermedad que se está detectando en el mundo, obesidad, enfermedades cardíacas, porque la gente no está caminando, colesterol alto, etcétera. Entonces, los factores determinantes de una ciudad saludable, la gente, el estilo de vida, la comunidad, las actividades, el medio ambiente construido y el medio ambiente natural. Todo esto tiene que ver con el urbanismo, con la planeación urbana. Y básicamente, pues dice que hay que crear eh, eh, vecindarios limpios, cuestiones con higiene, todavía continuamos con la higiene, promover el caminar, el montar en bicicleta e invertir las ciudades en transporte masivo. Tiene que ser también amigable tanto para los niños como para la tercera edad. Es decir, hay que invertir en una planeación urbana saludable y un diseño que haga que se acerquen, que trabajen conjuntamente los planificadores urbanos y los arquitectos. Bueno, voy a toda velocidad porque quiero alcanzar a contarles todo. Todo esto hace poco la alcaldía de París dijo que era la ciudad de los 15 minutos, pero esto pues ya se había inventado. La suerte es que un teórico del urbanismo pues lo diga y un político lo acoja y lo haga realidad. Finalmente, porque pues en Barcelona se hace, pero en París cuesta más, en tanto que tienen una periferia muy dura con todos esos grandes conjuntos habitacionales de la posguerra. Y salen las noticias, el barrio del futuro, 80% de las necesidades básicas a 15 minutos y a pie. Y hay que adaptar los barrios. Esto ya lo hizo Barcelona a principios del 2000, en el barrio de Gracia. Creó el sistema de las supermanzanas, es decir, que el automóvil rodeara un conjunto de manzanas y que no invadiera todo el tejido. ¿Esto cómo lo lograron? Lo propusieron simplemente por rellenar la calle con asfalto y llevar la calle al mismo nivel de las aceras. Por lo tanto, al subir el nivel de la calle, quien domina allí es el peatón y no el vehículo. Psicológicamente se crea allí un cambio importante. Esto ha funcionado muy bien en el barrio de Gracia, esto es en los años, a principios de los 2000. Básicamente, como les decía, en términos de diseño urbano, es rellenar con asfalto el nivel de la acera con el nivel de la calle para que la gente pueda caminar. Y en estas calles estrechas, pues pasen cosas como esas. No quiere decir que el automóvil no puede entrar el automóvil de los propietarios que tienen garajes por allí, puede entrar una ambulancia, puede entrar un carro de bomberos, puede entrar el carro de la basura y sobre todo puede entrar un bus a la escala del barrio. Y este bus hace unos circuitos que lo que hace es sacar a la gente a las paradas de metro o a las otras grandes paradas de los buses que ya lo llevan a rutas mucho más largas para la ciudad. Recientemente también Barcelona ha sacado un plan que es el plan de reverdecer, de renaturalizar la ciudad. Básicamente está en la construcción de ejes verdes asociados a las supermanzanas y ha llevado el modelo de las supermanzanas de Salvador Rueda a muchos distritos de la ciudad. En este caso, han hecho con motivo de la pandemia con urbanismo táctico para tener espacio público y de esparcimientos para las familias. Han hecho con urbanismo táctico estos lugares, pero básicamente al final de todo del urbanismo táctico, que es como un paso intermedio al proyecto definitivo, este plan urbanístico para la zona de San Antonio, del mercado de San Antonio, introduce todas esas características que ese plan del verde y de la proximidad quiere decir. Es decir, se cambia la sección de la calle. Aquí lo vemos, donde iba el automóvil, puede seguir yendo, puede seguir entrando, pero es un espacio controlado donde van
los de carga y descarga que van a surtir los almacenes, donde entran los automóviles que tienen garaje y que en esos edificios y están autorizados. Entran las ambulancias, entran los bomberos, entran los recolectores de basura, pero básicamente lo que están haciendo es la renaturalización y darle espacios verdes a la ciudad, darle más espacio para el peatón y apaciguar el tráfico en las calles. Madrid también está haciendo lo mismo. Aquí les traigo los planes de Esquiaga Arquitectura, donde también plantea la unión de los espacios verdes, naturalización de la ciudad, estrategia activa de construcción de un nuevo paisaje urbano. En este caso, ya al bajar de escala, plantea un eje verde entre Casa de Campo, Campo del Moro, aquí utilizando Gran Vía o creo que la calle Huertas al Parque El Retiro, y del Parque Retiro continuar con la renaturalización al Parque de la Elipa. Básicamente retoma las supermanzanas también de Barcelona, donde el tráfico interior sería solamente para la carga y descarga a 10 kilómetros por hora y una velocidad compatible con la vía peatonal, y las vías perimetrales ya son las vías perimetrales para el transporte público y para el transporte de largas distancias. Y aprovecha el hueco de la calle para hacer parqueaderos, porque sabemos que son edificios antiguos que no todos tienen parqueaderos, entonces son parqueaderos que hacen también rentable la operación, toda vez que estos parqueaderos están bajo el espacio público y es rentable, es un medio de ingresos también para el ayuntamiento. Muy bien. Bogotá, bueno, las ciudades latinoamericanas tenemos una realidad muy distinta. Aquí vemos la gran centralidad de Bogotá desde los cerros hacia la sabana. Aquí la vemos desde la periferia pobre hacia la centralidad, o sea, básicamente aquella foto fue tomada desde los cerros hacia acá. Esta es Ciudad Bolívar, la ciudad pobre, hacia el centro. Y esto es de Ciudad Bolívar hacia la nueva periferia. En este caso, el barrio de Potosí, que es un barrio pirata de autoconstrucción, pero que de todas maneras sigue una regularidad y traza sus calles rectas, esperando que el acueducto y el alcantarillado pues venga rápidamente. Y por lo tanto, pues la vía de comunicación hacia Ciudad Bolívar son todavía calles de tierra, pero afortunadamente por lo menos tenemos unos niños uniformados que van al colegio de esta red de colegios que ha construido Peñalosa desde sus inicios. Estos ya tenemos un barrio consolidado de normas mínimas, ya con sus acueducto, alcantarillado, iluminación, electrificación, iluminación de las calles, hecho con autoconstrucción, calles rectas, manzanas rectangulares, donde pues, claro, es muy fácil introducir, pero también tenemos la tipología del conjunto cerrado, que esto es una contaminación importante. Este es un nuevo patrón que nos ha llegado últimamente con tecnología china y financiamiento de la vivienda china. Nos quedan todavía los espacios verdes de Le Corbusier por todo el territorio, olvidados. Yo creo que esto es un espacio proyectual que nos está esperando. Y de todas maneras, después de la cuarentena hemos tenido tendencias de que la gente se vaya a el campo, no solamente aquí, también en Nueva York. La gente ha emigrado al campo. Casa fuera de Bogotá, alternativa para la pospandemia. En Nueva York también el éxodo otra vez a los suburbios. Y esto nos plantea muchas interrogantes en cuanto entonces cuáles son las respuestas del urbanismo y la planeación frente a esta nueva pandemia. El éxodo inmobiliario viene tras el virus de la ciudad al campo. En Perú, el virus hace que miles huyan al campo en todas partes. Pero resulta que la ciudad se está construyendo básicamente con este modelo de Le Corbusier. Este es Bogotá. Esos son los conjuntos cerrados de los que les hablaba. Cerrados, autistas, monofuncionales, sin servicios de proximidad, aislados de la ciudad, dependiendo del automóvil, con unas densidades importantísimas, con apartamentos de 45 metros cuadrados. Esa es la vivienda que se está construyendo en Bogotá, pero también en el Caribe colombiano. Aquí estamos en el Caribe. En el Caribe
en Bogotá, en Medellín, y olvidamos realmente las cuestiones que ya de alguna manera la habíamos aprendido, como es el contacto con el verde, la ciudad de la proximidad, las ciudades dentro de la ciudad e inmuebles que puedan tener doble fachada, en este caso el inmueble Villa. ¿Por qué no pensar en este inmueble en tanto planificación donde se puede tener fachada por los dos lados, un espacio interior, en este caso Corbu les mete unas canchas de tenis, unos puntos fijos, pero con unas terrazas y contacto con la naturaleza? Esto, pues, muchas partes del mundo han ejemplificado cómo ese bloque se puede convertir en una manzana cerrada. Otra vez, yéndonos a Corbu, yéndonos a Cerdá, e incluso a Van Esteren en su plan para Ámsterdam, donde se pueden lograr espacios eh, mucho más agradables y mucho más urbanos, y la planta baja puede ser activa y solucionar allí las funciones de proximidad y tener un tipo de ciudad en este sentido, ¿no? Bicicleta, peatonales, todo lo que promulga la Organización Mundial de la Salud. Verde, encuentros, etcétera. Voy terminando con alguna manera cómo la sabiduría popular acaba siendo lo que un maestro como Le Corbusier propuso, en este caso las terrazas habitables de sus villas, de sus vilas, ¿cierto? Que también son el común denominador en las viviendas autoconstruidas en Bogotá, en este caso con grandes ventanas y con una gran terraza arriba, ¿no? Y como el gran balcón de la Unité, por ejemplo, para también facilitar la iluminación y la ventilación de esas unidades, se replica también en las viviendas construidas, en este caso en Bogotá. Creo que de alguna manera debemos repensar cómo la relación con la naturaleza, no solamente en altura, sino también en planta baja, y cómo esa relación con la naturaleza, con el aire y con la luz que ya nos había planteado Corbu en el 25 y de alguna manera también Cerdá a mediados del siglo XIX, es lo que nos ha salvado en las épocas de gran confinamiento durante la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias aquí a ti, Doris. Bueno, realmente agradecerte, realmente ha sido un recorrido extraordinario, ¿no? Una capacidad inmensa, casi enciclopédica de la historia del urbanismo y los distintos momentos, hitos, digamos, que ha supuesto eso desde el punto de vista de la interacción precisamente con los procesos y los determinantes de la salud y la enfermedad. Yo no quisiera de ninguna manera hacer una síntesis, ni mucho menos, más bien lo que pediría es que las personas que están en este momento, que quieran hacer comentarios, preguntas, tenemos unos pocos minutos, por favor animarles a que por favor puedan intervenir, ¿no es cierto? Aprovechar estos minutos que podemos tener con Doris para hacer comentarios, sugerencias, aportes o directamente preguntas. Así que queda abierto estos minutos. Sírvanse por favor tomar la palabra o levantar la mano, quien así lo desea hacer. Guillermo, por favor. Muchas gracias, Doris, en primer lugar, por esta explicación y hacernos notar que los conceptos que ahora queremos manejar no están tan alejados de la planificación que ya se manejó con años atrás. El tema es, a Doris quisiera preguntarle, ¿cómo afrontar estos conceptos en la actualidad bajo criterios políticos? Bien, gracias. Bueno, claro, la política es básicamente un alcalde y un secretario de planeación, cuál es el modelo de ciudad que quiere para sus habitantes. Y también a mí me parece que es muy importante que los arquitectos, urbanistas, sociólogos urbanos, abogados especialistas en derecho urbano, de alguna manera hagan presencia en los medios, en la prensa,
tratando también de educar al ciudadano que no conoce estos temas en cómo sería o qué debería tener una ciudad para ellos tener una mejor calidad de vida. Porque la educación de la ciudadanía hace que también se le exija al mandatario en ese sentido y que incorpore en el programa de gobierno una ciudad saludable, una ciudad que mejore la calidad de vida, ¿no? Yo creo que mediante la educación de la ciudadanía en general, pero también de la visión que tenga el mandatario en ese sentido y la asesoría que reciba en ese sentido, ¿no? Gracias, Doris. Silvia, por favor. Un gusto tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Doris, muchísimas gracias por la exposición. Solo tenía una pregunta que es un poco coyuntural. Ya desde 2007 que se hablaba del SARS y los estudios urbanos en Hong Kong, se hablaba de la necesidad de tener como unas normativas también para ventilación natural y aire, que existen en nuestra legislación, voy a decir, en casi todas partes del mundo. Se ha hablado en Bogotá de estos temas, de retomar, se ha hablado de los temas sobre todo de calidad de aire dentro de las edificaciones. Sí, básicamente eso siempre desde que empezaron a construir la Bogotá moderna, básicamente nosotros antes se construía como en sistemas tradicionales, pero con la introducción del concreto, del acero y de la sistematización de la construcción y su normativa, la ventilación y la iluminación es una norma constante. De hecho, pues si viste las viviendas de autoconstrucción, ellos también tienen ventanas grandes. Lo que sucede ahora, o el fenómeno que estamos viendo ahora en Bogotá, es que el contagio de la pandemia se está dando en los barrios populares, básicamente no por problema de densidad de viviendas por hectárea, sino por hacinamiento. Todavía tenemos problemas de personas por cama. O sea, las viviendas son pequeñas y de alguna manera las familias, en tanto hay crisis, alquilan cuartos. Entonces, la familia se recoge con tal de poder tener un ingreso adicional y comparte con otras familias una habitación. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Podemos quizá tener unas viviendas que de alguna manera cumplen con cuestiones higiénicas, pero las condiciones de hacinamiento en las cuales viven son las que están haciendo la propagación del virus en las periferias pobres, por un lado. Por otro lado, hay carencias de espacio público, porque entonces, si no puedes permanecer en el interior porque hay hacinamiento, el exterior tampoco te ofrece parques o te ofrece lugares donde tú puedas estar al aire libre y desarrollar algunas de las tareas. Entonces, si tienes que estar confinado con personas, hasta de 3 personas por cama, 4 personas por cama, esto es allí donde está el problema de el contagio, más no relacionado con la ventilación y la iluminación. Gracias, Doris. Hernán, no sé si nos escuchas, puedes tomar la palabra. Muchas gracias, Augusto. Buenos días. Muchas gracias, gracias, Augusto. Y a Doris, magnífica exposición. Quería, bueno, pues más bien reflexionar con ustedes sobre una cuestión que es muy compleja, digamos, ahora mismo, que todo este lenguaje tiene una introducción paulatina y si bien se ha germinado en las academias, ha sido por una, digamos, insistencia de todas estas problemáticas que ameritaron distintos programas. Y por una situación particular de estos países, de los nuestros, normalmente los conocimientos en urbanismo se imparten en las escuelas de arquitectura, en donde yo encuentro vamos a decir, mejor dicho, donde se haya un desencuentro entre estas nuevas posturas de mirar la ciudad
respecto de la informalidad, del hacinamiento, y no solamente la interpretación del uso múltiple, sino en las capacidades expansivas que debe tener la arquitectura, y más aún con las evidencias de la pandemia. Y los programas suelen estar enfocados en la composición, en la estética, no digo pues exclusiva ni quizá obsesivamente, ¿no? Entonces, estos profesionales que finalmente llegan al mando, que nosotros tenemos muchísimos egresados en ello, encuentran una cierta ingratitud con las escuelas de arquitectura respecto de los niveles de conciencia y de aplicación práctica que tiene, bueno, pues nuestro país a partir de la evolución que significó el COTAD y pues mucho más frontalmente la LUTUS, ¿no? Entonces, esto que es una preocupación en particular para nosotros, querría pues una reflexión de tu parte y a gusto de la tuya. Bueno, gracias Hernán por la pregunta. Pues sí, es verdad que anteriormente había como más educación y más noción de la arquitectura y la ciudad bajo la idea de desarrollo, la cuestión desarrollista. Generalmente mis padres y quizá sus vecinos y todo eso siempre estaban pensando en el alcalde que estaba proponiendo para mejorar la ciudad. Oye, nos van a hacer un nuevo parque. Oye, aquel terreno baldío va a ser parque. Finalmente van a construir el parque. Estaban como más preocupados, a pesar de que la noción de desarrollo también nos hizo más daño, pero yo creo que en la cultura popular había más sensibilidad en cuanto a eso. De hecho, los barrios populares y las juntas de acción comunal, que son una instancia social, pero también con reconocimiento jurídico, legal y político, reivindicaban también los parques. Pero eso últimamente se ha perdido. Se reivindicaban los parques, reivindicaban los equipamientos. De hecho, ellos empezaban a construir, hacían bingos, y después iban a la alcaldía, tenemos este proyecto, y lo gestionaban, por favor inviertan en esto. Había mucha más participación ciudadana. Últimamente eso se ha perdido. Y el ciudadano común pues no le preocupa. Pienso que es verdad que en el bachillerato nosotros antes veíamos una asignatura que se llamaba cívica, y cívica tenía que ver con la urbanidad, y con la urbanidad no solamente de Carreño, sino también con la urbanidad de la ciudad. Ya eso no, en los colegios no se ve eso. Y básicamente se ha analizado la intervención de la arquitectura en edificios bonitos, en edificios que salen en los periódicos. Y ahí en eso se ha quedado, a eso ha llegado simplemente el conocimiento sobre la calidad de vida en las ciudades. Gracias. Gracias, Doris. Bien, no sé si hay alguna otra intervención. Yo creo que realmente ha sido riquísimo, valiosísimo esta intervención y esta hora y un poquito más. Uy, sí, qué pena. No, pero está muy bien, digamos. Yo lo primero te agradecerte mucho, Doris, yo disfruté mucho. Realmente es una presentación casi enciclopédica, ¿no? O sea, da muchísimos elementos en distintas condiciones, en distintos contextos. Me parece además que digamos, el peso gráfico de la presentación es una maravilla, ¿no es cierto? Ahí hay un esfuerzo de investigación y de recuperación sumamente valioso, valiosísimo, importante. Y me parece que está muy en la línea con el esfuerzo que se está planteando ahora en general en la universidad, con la historia en la carrera de arquitectura y ahora con esta maestría, ¿no? Es decir, no podemos pensar la intervención específica, el proyecto arquitectónico, si no es pensando, digamos, en este conjunto de determinantes globales de la ciudad. Sí, señor. Me parece que ese es un elemento muy fuerte, ¿no es cierto?, muy claro. Eso nos obliga precisamente a una aproximación intertransdisciplinaria, nos obliga a conocer la historia. Digamos, cuando miramos esto es fantástico. Yo siempre les planteo que a veces pensamos la ciudad como una segunda naturaleza, ¿no? O pensamos Manhattan como es ahora y no como la nueva Ámsterdam, ¿no? O pensamos París desde una perspectiva turística y no. Y estos diálogos, digamos, de Le Corbusier con Bogotá, de estos conceptos con nuestra realidad, son absolutamente valiosos, porque yo creo que produce un efecto positivo, digamos, de empoderamiento
Muchos de quienes están aquí son arquitectos, urbanistas, tienen funciones en sus ciudades, y entonces creo que esto enriquece, ¿no es cierto? Nos da cuenta de la enorme responsabilidad que el conocimiento y nos da. Yo creo que eso es una responsabilidad muy grande. De Gracias. manera que te agradezco infinitamente, agradezco a todos quienes han estado, ha sido realmente muy interesante. Muchas gracias a todos. Y Al bueno, tenemos contrario, un gran gracias. material para seguir discutiendo. Muchas Al gracias, contrario, Doris, muchas y a gracias todos. por la invitación y disculpas por extenderme tanto. No, fantástico. Bueno, buena tarde para Hasta todos. otra Gracias. oportunidad, muchas gracias. Ya hablamos por interno, Doris, ya te escribo. Gracias, un abrazo. Bueno, muy amable, un abrazo desde aquí hasta allá.